Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Culminó en la ciudad de Montpellier la tradicional cumbre Francia-África, un encuentro que en esta oportunidad en particular tuvo un formato diferente. El habitual encuentro entre presidentes fue sustituido por un encuentro entre el presidente francés Emmanuel Macron con actores de la sociedad de los países asistentes, la mayoría de ellos, por supuesto, de África. La agenda estuvo centrada en juventud, en la sociedad civil, también el cambio climático, movilidad y el mundo francófono, también la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Un nuevo impulso, un nuevo relanzamiento de las relaciones entre Francia y África, así es como lo han calificado. Escuchemos al presidente francés. Y la deuda que tenemos con el continente africano es una deuda con un continente que hoy en día está creciendo de manera increíble, que fascina a todo el mundo. A veces también asusta a otros, pero más del 70% de su población son jóvenes, hombres y mujeres de menos de 30 años. Y eso es lo que queremos oír de la juventud africana hoy. Decirnos que un país como Francia, que tiene esta historia tan particular, tiene sobre todo una responsabilidad y un deber, el de responder a las aspiraciones y pedidos de la juventud africana, y es tener proyectos que correspondan a sus aspiraciones y a lo que la juventud nos pide hacer, porque viene de aquí. Pero hagamos balance. ¿En qué estado están las relaciones entre Francia y África? Este nuevo formato, ¿qué tan beneficioso es? ¿Qué balance se puede hacer de la presencia de Francia en el norte de África en este momento? ¿Han comenzado a sanar ya esas heridas dolorosas que ha dejado el pasado colonial? La cumbre África-Francia es nuestro tema de debate en France 24 y para profundizar y analizar este tema saludamos a Silvia Perazzo. Ella es magíster en Historia con especialización en África contemporánea. Ella se encuentra en la República Argentina. También está con nosotros el doctor Akunini Msomi Moore. Él es profesor invitado de la Universidad Memorial University de Florida. Además, es historiador de la diáspora africana. Se conecta desde la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. Y aquí, en el estudio de France 24, está con nosotros Aymeric Duré. Él es profesor asistente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Ustedes también, televidentes, hacen parte de esta conversación. Pueden dejar las preguntas y todos los comentarios que ustedes deseen a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, también en Instagram, en Twitter. Pueden seguirnos @France24_ES, @Santilogo, mi cuenta personal. Nuestra etiqueta del programa es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Comienzo entonces con Silvia en Argentina, preguntándole por las conclusiones que le dejaron esta cumbre, las opiniones de este encuentro y sobre todo de este nuevo formato que ha generado todo tipo de opiniones. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá compartiendo este programa con ustedes. Bueno, en primer lugar, me han quedado muchas dudas y muy pocas certezas, en realidad. Tal como tú dijiste antes, es un nuevo formato caracterizado por la falta de mandatarios africanos y por el diálogo directo con los jóvenes como representantes de la sociedad civil. Pero hay que poner, digamos, muy en evidencia que, digamos, el presidente francés recibió duras recriminaciones por parte de muchos de los jóvenes que estaban ahí, y esas recriminaciones tienen que ver con esta tensión que hay últimamente en las relaciones Francia-África, que ha sido muy evidente en las manifestaciones antifrancesas que se dieron en varios países de África en los últimos 2 años, sobre todo, aunque hay que también decir que digamos, las manifestaciones antifrancesas se han desparramado, ¿no?, a lo largo de todo el proceso de descolonización y de la formación de los estados africanos. Pero han sido distintas y mucho más fuertes los últimos 2 años, ¿no? No solo las de Argelia, también las de Chad, las de Senegal y demás, ¿no? Entonces hay que ver hasta qué punto se puede, digamos, este nuevo formato puede ser aceptado por una sociedad francesa y por los jóvenes franceses que esperan, creo, otra cosa que el discurso paternalista de Macron. Doctor Msomi Moore, en la ciudad de Miami, su opinión sobre las conclusiones de este encuentro y las impresiones que le da este nuevo formato y este relanzamiento, como lo ha calificado París, de las relaciones con África. Muchas gracias por la invitación primero, y desde la óptica africana centrado, digamos así, es más de lo mismo, ¿sí? Las personas que estamos
percibiendo los resultados desde la historia. Escuchamos cosas nuevas, pero lo entendemos de la manera como siempre lo hemos tenido que entenderlas. Es una manera de seguir con el saqueo o el uso de recursos africanos con nuevos jugadores. Entonces, sinceramente y sencillamente, lo que estamos haciendo es planteando una nueva relación desde un nuevo grupo de personas que no tengan ningún vínculo con la historia. Me refiero a los mandatarios del continente africano. Entonces es por eso que hubo una conferencia ajena, ¿sí?, con diferentes actores. Se está en este momento lanzando un nuevo África, pero desde lo africano centrado. Entonces lo que dice Francia no concuerde con lo que dice los jóvenes africanos. Dos mundos distintos. Sí. Y aquí en el estudio de France 24, Aymeric, la primera pregunta para partir, punto de partida del debate, su opinión. Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. Yo creo que es importante ver que al principio esta cumbre debía tener lugar en 2020 y finalmente por la pandemia no ha sido posible tener esta cumbre. Y al principio algunos jefes de estados africanos debían participar. Pero ahora con esta nueva cumbre en 2021 era un poco más complejo porque en un mes va a haber la cumbre de la francofonía. Y la cumbre de la francofonía reúne muchos jefes de estados africanos con Francia y con otros estados de otros continentes. Y entonces era difícil para el Eliseo organizar otra cumbre con jefes de estados de África. Y entonces hicieron de este obstáculo una chance para poner en escena un diálogo entre Macron y la juventud africana, lo que permite a Macron poner en escena una idea de ruptura un poco con la tradicional política africana de Francia muy centrada en los jefes de estados, y eso permite también no tener que invitar jefes de estados controvertidos, porque hubo recientemente golpes de estados en Mali, en Guinea, y Macron entonces no tenía realmente un interés en invitar estos tipos de mandatarios, tampoco un interés en invitar, por ejemplo, un mandatario como Paul Biya, que está en el poder en Camerún desde 1982. Entonces hubo una cumbre por defecto, pero también finalmente una oportunidad desde el punto de vista del presidente francés. Paso a preguntarle a Silvia en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que se busca romper? Ya aquí nos han dado, Aymeric toca puntos muy importantes en cuanto al contexto político que está viviendo África en este momento, que pueden haber sido usados como argumentos para hacerle modificaciones a esta cumbre. Pero ¿qué es lo que está buscando romper Francia? ¿Sí está logrando entender lo que está sucediendo en África? Bueno, es difícil de saberlo. Yo creo que en realidad, ¿qué es lo que quiere romper África, ¿no? Los jóvenes africanos lo expresaron muy claramente. Ellos quieren romper con el discurso colonial, con las actitudes coloniales, con que se trate a la región francófona, digamos, o a las ex colonias francesas como el Pré-Carré, que se utilice el territorio con bases militares, que se condicione la ayuda al desarrollo, que se les hable con un discurso paternalista, con un discurso civilizatorio. Fueron muy claros en este sentido. Se pidió expresamente al presidente francés que deje de intervenir para sostener dictadores, para colocar gobiernos, para sacar gobiernos, ¿no? Aymeric nombraba a algunos dictadores, es verdad, pero no se puede obviar la responsabilidad francesa en esos mismos estados, muchas veces en la perpetuación de mandatarios que surgieron como un golpe de Estado. Desde África, con un golpe de Estado digo, ¿no? Desde África lo que se pide es terminar con esa política francesa, avanzar en terminar con esa moneda que es el franco CFA, que está unida al tesoro francés, y realmente dejar de lado todas las políticas
anticoloniales. El discurso de Macron, ya desde la cumbre de Ouagadougou hacia adelante, parecía caminar en este sentido. Pero inclusive en el fragmento que hemos escuchado de Macron acá antes de este debate, es claro que el presidente francés sigue manteniendo un discurso como de tutelaje, les vamos a ayudar, los vamos a guiar, ¿no? Queremos estar con ustedes, pero no desde una posición de igual a igual, sino como una posición desde un colonizador. Y eso es lo que se busca cambiar desde África. Desde Francia se proponen cambios, pero que también desde el discurso de Macron hacia otros estados, como hemos visto últimamente en Argelia, o inclusive en el caso de Malí, pareciera que Francia sigue tratando de actuar como si fuera una metrópoli más, diciéndole a los estados africanos qué es lo que deben hacer. Bueno, en la ciudad de Miami. Entonces le pregunto ahora al doctor Somimur sobre ese punto, ese rompimiento. Yo lo planteaba desde París para empezar el análisis, pero Silvia, lo ha puesto desde el lado africano. ¿Qué es lo que quiere romper África? Entonces, ¿qué es lo que quiere África que se haga notar, no solamente en Francia y en Europa, sino en el resto del mundo, para que empiece a tener una relación de igual a igual y no esta relación que ha venido teniendo a lo largo de las décadas como un continente que ha sido sometido a lo largo de la historia, ha sido saqueado a lo largo de la historia y que tal parece que no logra romper con ese pasado colonial y con esas ataduras con París? Lo que quiere África es un futuro africano. Punto. Lo que se proponía por el lado de los franceses era un futuro francés, utilizándole al África para enriquecerse y avanzarse a Francia, inclusive con personas del África en la Francia. Entonces, si usted escucha a lo que se está diciendo por diferentes países, y este es el punto que se ha de aclarar aquí, Francia es un país, África es un continente, ¿ya? Entonces, ¿cómo así que debemos de percibir o mirar al África desde la francofonía? ¿Sí? Es lo que están diciendo allá en el África los jóvenes. Los jóvenes quieren desarrollar su propio futuro, ¿sí? No ser, entre comillas, desarrollado a favor de los demás. Entonces, termino con este punto. Mira a lo que nos dice la evidencia dada por la historia. Francia utilizaba la tecnología cultural para desarrollarse durante su época colonial, ¿sí? Con la mano de obra africana en las haciendas y las plantaciones. Después, durante el colonialismo, se siguió más, pero se llegó al mismo continente africano para llevar a cabo la misma cuestión, utilizar la tecnología y la cultura africana a enriquecerse y desarrollar a Francia. Ahora lo que quiere Francia no es la cuestión del cuerpo ni de lo mineral, sino de la intelectualidad, es el drenaje cerebral lo que busca Francia de los africanos ahora. Entonces lo que queremos como africanos en la diáspora y en el continente igual es un futuro africano hecho por los africanos y hecho para los africanos. Y aquí en el estudio de France 24, opiniones al respecto y ya pasamos a preguntarle sobre otros temas, América. Sí, no, creo que efectivamente África es un continente y en cuanto a la relación Francia-África, creo que es necesario ver la diversidad de situación. Los intereses de Francia no son los mismos según las regiones, el pasado de Francia no es el mismo con todos los estados del continente. Hay, sobre todo en cuanto a la política de Francia, una dimensión militar que sigue siendo muy importante, con en particular la operación Barkhane en el Sahel, con actualmente 5.000 soldados desplegados. Hay una relación con el pasado que sigue fuerte y un reconocimiento de una cierta manera del lado internacional de la importancia de la relación Francia-África, pero a nivel económico el comercio con África no es algo fundamental en la economía francesa. Viendo las respuestas y las opiniones de los tres invitados, podemos sacar aquí la conclusión: ¿funcionó o no funcionó entonces esta cumbre desde el punto de vista de Francia? Veámoslo primero desde ese punto de vista. ¿Funcionó
¿Logró el cometido? ¿Las perspectivas se lograron? Yo creo que no debemos olvidar que estamos a 6 meses de las elecciones presidenciales. Esto fue también un acto político y un acto de campaña electoral para Macron, para también su relación con la diáspora y para ya marcar una diferencia con los futuros candidatos de derecha y extrema derecha. Desde este punto de vista, tal vez ha sido un poco beneficioso para Macron, para su electorado, para sus aspiraciones electorales. En cuanto a la relación Francia-África, veremos en unos años, pero el problema es que sin la presencia de los responsables políticos va a ser difícil fructiferar con esta reunión. Obama ya lo había hecho, Obama ya había hecho también este mismo tipo de reunión con la diáspora, con la sociedad civil. No hubo grandes resultados en cuanto al desarrollo de la política africana de Estados Unidos. Sí, y ya para verlo desde el lado africano, Silvia, el balance para pasar ahorita a hablar de otros temas como el tema militar y la presencia de militares franceses en el Sahel. El gran balance, África simplemente no fue escuchada entonces en esta cumbre desde la óptica que se esperaba desde África. Bueno, desde el discurso, ¿no?, da la sensación de que Macron ha tomado nota de algunas cuestiones que le han propuesto los jóvenes, por ejemplo, la crítica que le hicieron a la intervención francesa en Libia, ¿no?, donde él dice que no debería haberse hecho porque se vulneró la soberanía de un Estado y demás cuestiones, ¿no? O sea, desde el discurso pareciera que algo se escuchó. Desde la práctica suena poco, porque en realidad las propuestas de Macron, como decía el profesor Moore antes, son como más de lo mismo, ¿no? Vamos a relanzar una nueva cooperación, un nuevo fondo de ayuda que va a estar administrado por gente independiente para no volver a caer en los errores del pasado, ¿no? Pero sigue siendo más de lo mismo, porque en realidad la manera de que esto cambie es posicionarse de otra forma frente a África, ¿no? Que, como bien decían antes, es un continente y no un país. Entonces, posicionarse desde otro lugar, ¿no? Posicionarse desde estar igual a igual, un presidente europeo con los presidentes de los diversos estados africanos. Mientras se les siga hablando desde arriba, va a ser un poco difícil tener algún resultado un poco más completo. De todas formas, sí coincido con Aymeric que esto fue un acto electoral, ¿no? Entonces probablemente Macron haya buscado otra cosa, ¿no? Para los jóvenes africanos fue sabor a poco, porque los grandes temas que preocupaban a gran parte de los jóvenes africanos no fueron tratados en esta cumbre porque claramente son temas que había que tratar con jefes de Estado, ¿no? Desde el tema de la moneda, las cuestiones comerciales, algunas cuestiones culturales y toda la cuestión militar. Bueno, y le paso a preguntarle entonces al doctor Moore, ¿cómo empezar entonces a que los países africanos y los estados africanos sean vistos de igual a igual por los países europeos, en este caso Francia? Ese es el punto. El dicho va, si se cambia de ropa, no se cambia quién sos, ¿cierto? Entonces, hablar país por país con la Francia es bien. Ahí está el inicio, ¿me entendés? Entonces, también, a la vez que usted está teniendo esos diálogos, ¿me entendés?, bilaterales, se ha de tener gente apta para el cambio. Y de ahí se ha de formar la nueva generación de pensadores, intelectuales, digo, y profesionales africanos. Entonces, si la idea para Macron era señalar o identificar quiénes fueron los futuros pensadores, gana Francia ahí, porque saben con quién tratar en el futuro. Pero si estamos hablando del desarrollo de los diferentes países africanos, esa es una discusión adentro de los países africanos y nada tiene que ver con Francia, ¿sí? Otra cosa, ¿qué significa tener relaciones con Europa en el siglo XX, o sea, en el 2021, ¿sí? Es decir, que usted quiere que Francia quede como parte del futuro de su país, o es que no se puede quitar la presencia de Francia en su país. Entonces, para mí, Francia gana
porque sigue siendo parte de la mente, ocupa un espacio en la mente de determinadas personas en el continente africano. Si vamos a adelantarnos sanamente como africanos, tenemos que hablar entre sí, entre nosotros, digo, no Sí. con personas de entidades como Francia, ¿sí? Sobre este punto, Aymeric, ¿qué tanto es esa relación de dependencia de estos estados africanos con Francia? Partiendo del punto que explica el doctor Moore, que es momento para que África se mire desde adentro, se una desde adentro antes de empezar a tener una relación como uno a uno con Francia. ¿Qué tanto hay de esta dependencia? Bueno, creo que hay dos cosas. Primero, hay la voluntad de tener instituciones regionales, de fortalecer el panafricanismo. Existe la Unión Africana, existen varias comunidades económicas regionales, pero a veces estas organizaciones no funcionan muy bien, tienen dificultades, es difícil construir una unidad a nivel político, a nivel económico, a nivel militar. Y por otro lado, a nivel de las relaciones exteriores, es importante destacar la diversificación de las relaciones exteriores de los estados africanos. Ya no hay solamente una importancia de la relación África-Europa. China es el primer socio comercial del continente africano desde 2009. Hay una presencia también de la India, de Japón, de Turquía. Los estados del Golfo también tienen una política ambiciosa en África. Turquía, Rusia, lo vemos la competencia entre Rusia y Francia en ciertos estados. La tensión en particular en Mali cuando hay unas palabras del primer ministro, del presidente diciendo que van a tal vez acercarse con Wagner, la compañía de mercenarios rusos. Entonces, ya no debemos creer que la situación es la misma que en los primeros años después de las independencias. Francia sigue teniendo una influencia importante en África, en ciertas zonas, pero hubo una diversificación y los estados africanos pueden beneficiar, aprovechar de esta diversificación. Y para Silvia, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, ¿cómo deben de ser entonces esas relaciones del 2021, el siglo XXI, como lo estaba planteando el doctor Moore, esas relaciones entre los países africanos y Francia? Aymeric toca un punto muy importante y es que África se ha diversificado y ya hay una presencia muy grande de China, de Turquía, de los países del Golfo y han retrocedido un poco allí en la presencia los estados europeos y Estados Unidos. Sí, eso es una realidad. Los estados africanos no son lo mismo que 60 años atrás y las relaciones con Francia tampoco, pero también hay que rescatar unas cuestiones, ¿no? Cada vez que hay problemas durante las excolonias en las excolonias francesas, hay una intromisión permanente de Francia desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, inmiscuyéndose en los asuntos internos del Estado, muchas veces con la connivencia, ¿no?, y el apoyo de los mandatarios africanos y otras veces no. Esto ha hecho que todos los conflictos que se dieran en la zona del Pré-Carré francés se hayan resuelto de una u otra forma con la intervención francesa. Esto lo podemos ver en Níger, lo podemos ver en Chad, lo podemos ver mismo en Mali, más allá de que es el presidente de Mali, ¿no?, en el 2011-2012 que pide la intervención francesa, en República Centroafricana, lo hemos visto también en Costa de Marfil. Entonces, es verdad, ¿no?, que los estados africanos pueden elegir, ¿no?, otros actores para gestionar sus crisis. Pero cuando Francia condiciona la ayuda al desarrollo o los programas de cooperación o la ayuda y el apoyo a los gobernantes a que se aten a la ayuda militar francesa, ahí las opciones se reducen. Que esto es lo que pasa sobre todo en África Occidental. Es verdad que África también ha desarrollado, sobre todo la Unión Africana, unidades regionales que cada vez son más firmes. Y es verdad que no siempre pueden actuar con la solvencia necesaria. Pero yo quiero decir solamente una cosa. La intervención de la Unión Africana en el norte de Mozambique ha sido claramente exitosa a partir de las tropas ruandesas y de la dirección de Sudáfrica, ¿no? Y sin embargo no ha sido así en República Centroafricana. Y quienes saben bastante de estas cuestiones siempre señalan que el problema de la Unión Africana
en la República Centroafricana es precisamente el poder de decisión que quiere tener Francia, que pasa por encima de la Unión Africana e inclusive por encima de Naciones Unidas. Entonces, esta competencia, este doble comando en el tratamiento de un montón de conflictos armados ha sido absolutamente perjudicial para África en la gestión de los conflictos. Es verdad que algunos otros conflictos se han gestionado un poco mejor, pero esa competencia entre Francia y los organismos regionales ha sido nefasta, ¿no? Sin entrar en el caso particular de Ruanda, que no pertenece, digamos, al precarré francés, digamos, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Dentro del cambio de política de Francia hacia África, tiene que estar necesariamente dejar de inmiscuirse militarmente o desde el punto de vista de la presión política en los asuntos internos de los estados africanos. Doctor, su opinión al respecto sobre este comentario que hace Silvia de a Francia no inmiscuirse en los temas militares y no tratar de pasar por encima de los organismos africanos que están allí para actuar en situaciones como por ejemplo la del norte de Mozambique que ella mencionaba. O sea, absolutamente de acuerdo. Y es otra cosa, cuando la gente decía que se tiene que acabar Francia-África, ese programa, eso no solo se trata de unas cuestiones comerciales ni económicas, esa es la realidad. Punto. Tenemos que iniciar nuestros propios programas de desarrollo desde lo africano centrado mediante la el panafricanismo. Y si usted, por ejemplo, escucharía a individuos como su excelencia africana Chiomboricua, hay todo lo necesario para hacer lo que se requiere en el continente africano, inclusive protegernos de entes y actores de malintencionalidad. Entonces, completamente de acuerdo, es obvio que Francia sigue con la mano ahí metida, ¿sí? En muchos casos. En el caso de Mali y Chad, no puede ser más obvio. Y si no solamente se utiliza el ejemplo de Mozambique, pero si usted persevería, por ejemplo, el cambio de entre los últimos 50 años por lo que se ha hecho en la Unión Africana, se ha demostrado que sí se puede por sí mismo el continente africano dirigirse hacia su futuro. ¿Bien? Doctor, y sobre ese anuncio que hizo el presidente Macron durante este encuentro de reducir esa presencia militar en el Sahel, ya dijo que no va a tener una larga permanencia en Mali. ¿Se puede confiar y creer en ese comentario del presidente? Como ya se ha dicho, cuando vienen las elecciones dentro de 6 meses, bien, la gente dice lo que se necesita decir allí para ganar la confianza de la gente o el esfuerzo político necesario para continuar. Simplemente dicho, yo no lo creo. Lo creo al verlo. Sí. ¿Me entendés? No lo creo yo. Y aquí en el estudio de France 24, ¿también es simplemente un acto de campaña, un comentario de campaña, o es verdaderamente tratar de hacer una especie de frente, de pared allí en África para evitar que los grupos yihadistas puedan saltar desde el norte de África hacia Europa? Pues yo creo que Macron ya anunció de manera oficial la reducción del número de efectivos franceses en el Sahel. Hay actualmente la misión Barkhane, se va a poner fin a esta misión, pero Francia va a mantener la mitad de los efectivos, por lo menos entonces 2.000, 2.500 hombres. Y la dificultad es que si miran el caso de Mali, el primer ministro de Mali criticó a Francia por esta decisión de salir de Mali. Y entonces hay esta dificultad de permanecer o de salir y de exponerse a dos tipos de críticas. Y yo creo que Francia seguramente tiene la intención de mantener un mínimo de presencia, tal vez no tanta presencia porque no hay buenos resultados de esta operación Barkhane. Hay más inseguridad, hay más diseminación de los grupos yihadistas, pero yo creo que el objetivo por el momento es de mantener una fuerza importante para impedir
territorialización de estos grupos yihadistas, porque hay en esta región Al-Qaeda en el Magreb Islámico y también el Estado Islámico en el Gran Sahara. Sí. Vamos llegando ya a la recta final del programa. Quiero que comencemos a armar las conclusiones de este rompecabezas de las relaciones entre Francia y África después de esta cumbre en la ciudad de Montpellier. Comienzo por Silvia, preguntándole su conclusión. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? ¿Qué vamos a ver en esa relación? ¿Va a haber algún tipo de avance positivo o usted lo ve simplemente como algo que va a ser igual a lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas? Bueno, en los próximos meses creo que muchos cambios no van a haber, porque sobre todo para cambiar de raíz la relación entre Francia y África se necesitan cambios profundos a largo plazo, ¿no? Y estos cambios profundos a largo plazo incluyen muchas cosas. En primer lugar, que el presidente pueda, digamos, armar un frente político interno, ¿no?, que sustente su política y esta nueva visión de ver a África. Que me parece, no soy especialista en la política francesa, pero me parece que esto no lo tiene, ¿no? Por otro lado, no podemos esperar grandes cambios en los próximos meses porque los grandes temas no se han tratado, ¿no?, como decíamos anteriormente. Sí. Y por otro lado, porque para poder realmente cambiar la relación entre Francia y África, habría que hacer políticas a largo plazo, no solamente en África, ¿no?, sobre todo en Francia, para que la población francesa vea a los africanos de otra forma, sin discriminación, sin racismo, ¿no?, sí, sin ver como que entran a su territorio a quitarle todo lo que es de ellos. Y eso lleva muchísimo tiempo. Entonces sí, creo que no va a haber resultados en los próximos meses. América, aquí en el estudio, rápidamente, 50 segundos para la conclusión. No va a haber grandes cambios. Hubo algunos anuncios de la creación de una casa de los mundos africanos y de la diáspora en Francia, la creación de un fondo para la democracia en África, algunos anuncios también de ayuda a las empresas del sector digital. Entonces hubo algunas decisiones y vamos a seguir a ver cómo aplican estas decisiones, pero a nivel político-militar vamos a entrar en campaña electoral y entonces los asuntos más tensos tienen que ver con el Sahel, la relación con Mali y también los debates de memorias con Argelia. Y para el cierre, el doctor Sumimur, su conclusión sobre lo que puede venir próximamente. No, nada viene de nuevo. Va a haber más de lo mismo, como se ha dicho al inicio. Francia ya se realizó su propaganda frente al mundo, sí, apareciendo que deseaba lo mejor para el África y sus jóvenes y todo, pero absolutamente nada va a cambiar, digo yo, en los próximos meses. Sí. Bueno, lo veremos en las próximas semanas y los próximos meses. Muchas gracias a los tres invitados por haber compartido con nosotros sus puntos de vista, sus opiniones sobre este tema de tira y afloje entre Francia y África y su relación histórica que los une desde hace muchísimos años. Es todo por el momento aquí en el debate de France 24. Sigan dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. En nombre del equipo de producción y de producción de invitados, les agradecemos la sintonía.